La transparencia en el sentido de que todos los ciudadanos puedan acceder a toda la información respecto a las líneas de acción estatal o a las políticas públicas o a cómo se llevan adelante. Eso tiene quizás incluso hoy una falla porque, digamos, pasar de un derecho liberal a un derecho político tiene que ver con que no solamente exista una traba en acceder a esa información, sino que esa información sea brindada y sea en forma positiva, digamos. No solamente sí podés acceder, no te niego el acceso, sino que eso sirva como herramienta de empoderamiento de los distintos sectores o grupos que intenten hacerse parte de eso. Por eso creo que dentro de los mitos que hay que derrocar, creo que ese es uno, digamos, que la corrupción es indudablemente o está indudablemente vinculada al sector público. Por ejemplo, fíjense que cuando uno ve algún tipo de análisis sobre lo que pasa o con la famosa frase de que se lucra con la pobreza, ¿no? Cuando uno ve los medios de comunicación que plantean se lucra con la pobreza, automáticamente los ojos van a los planes sociales, ¿no? Al Estado, a un ministerio, el gobierno, los políticos. Ahora, cuando se habla de lucrar con la pobreza, ¿por qué no hemos visto todavía un informe sobre las financieras usureras que otorgan préstamos por fuera del sector bancarizado también a la gente humilde? Hay un sector que es privado, que en Argentina sigue cometiendo fraudes o actos de corrupción y es invisible. Y creo que también tenemos ese desafío, que es empezar a correr el velo frente a determinados actores que también generan corrupción. Y también hay otra problemática. ¿Qué pasa cuando los dueños de la banca privada gobiernan un país? Ahí también tenemos otra problemática. Y tenemos un caso, yo creo que de la historia de la corrupción a nivel internacional, creo que el caso más grande es argentino. Y tiene que ver con el préstamo del FMI. Y voy a explicar por qué. Porque es muy claro lo que pasó ahí. Primero tenemos una movilización o un, digamos, si querés, un proceder, un lobby desde el sector privado para que ese préstamo llegue a la Argentina. Estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares. Y cuando se hizo durante el gobierno anterior, se hizo de una forma irregular e ilegítima. Porque fue un préstamo que se pidió. La Argentina, cuando va a pedir un crédito a nivel internacional, tiene que presentar una carta de intención, que es cuando dice que tenemos intención de presentar un crédito y tenemos que implementarlo para el país. Eso tiene determinados requisitos legales, digamos, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a ver que esos requisitos legales no se cumplieron, empieza a ver cómo se configura un elemento propio de un fraude o de la corrupción cuando empieza a ver los elementos de forma desagregada. Por ejemplo, la carta de intención que el macrismo mandó al FMI no tenía dictamen jurídico previo, no tenía el dictamen técnico que emite el Banco Central, donde se tiene que expedir sobre el impacto que va a tener en la balanza de pagos un crédito para la Argentina. Esto no lo digo yo, lo exige la Ley de Administración Financiera. Hay muy claro un artículo, el artículo 61. No estaba todo eso. Entonces hubo un acto irregular al momento de adquirir el préstamo y después implementarlo en la Argentina. Y encima, no se cumplió con un artículo justamente de la Carta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, que sería como su estatuto. El artículo 6 de esa carta es muy claro lo que dice. Dice que los fondos que otorga o que transfiere el Fondo Monetario Internacional no pueden utilizarse, ¿no?, para generar una salida considerable o continua de capital. Esto, dicho de otra manera, es que no podés fugar capitales. No puede haber fuga de capitales con lo que te presta el Fondo Monetario Internacional. Está aprobado que de los 50.000 millones, la mayor parte del porcentaje no fue a obra pública, no fue a asistencia social, no, fue justamente a cubrir determinados bonos que después fueron fugados en la Argentina. Entonces hubo varios incumplimientos. Ahora, eso no es un tema de corrupción. No, ¿qué es un tema? ¿De que por una torpeza se adquirió un préstamo mal? No, no tenemos que minimizarlo. Lo último que voy a dar como mensaje de cierre, me voy a meter en un tema de una forma muy correcta, porque es un tema que Rodolfo maneja muy bien, que tiene que ver con el Poder Judicial y la corrupción. ¿Qué es lo que se vive, no? Que es una problemática que la voy a dejar planteada, que es, existen jueces que son corruptos y que juzgan casos de corrupción. Entonces tiene que ver con que el Poder Judicial en sí también termina siendo una herramienta que no va en virtud de una transparencia o de buscar la verdad jurídica y demás. No, también termina siendo un eslabón en este sentido que termina consolidando determinadas cuestiones concretas que hacen también a la corrupción. Otra cuestión, la figura del arrepentido. La figura del arrepentido es para un análisis, es para otra charla también.
es muy complejo lo que está pasando, o lo que pasó, porque justamente ahora no hay tantos arrepentidos, ¿no? Había en otro contexto con el gobierno anterior. Qué casualidad, justo ahora no hay. Pero ¿qué pasa con el arrepentido? Fíjense, yo le voy a dar primero un artículo de la Constitución, 18. Nadie puede declarar contra sí mismo. Primer amparo. Eso era un poco para evitar también la tortura, ¿no? Para que no te aprieten, no te torturen, para que digas algo que después te implique. Un poco ese fondo, para decirlo de una manera llana, ¿no? La figura del arrepentido, agarraban a una persona, le daban prisión preventiva, 15, 20 días en una cárcel para que vea lo que era. No, estaban adentro, veía un calabozo, la celda, che, mirá lo que es. Lo traían a declarar y decían, ¿vos querés tener una condena de 10 años, de 5, de 4 o de 2? Bueno, depende de lo que digas. Entonces dígame si esto no es una amenaza, una tortura previa para después declarar. Después lo tenían declarando 3, 4, 5, 6 horas hasta que digan un nombre que querían escuchar. Digamos, también esas figuras tienen que ser analizadas. Y también el Poder Judicial tiene que estar mucho más en la vidriera de lo que está hoy. Porque hoy todavía también sigue siendo ese brazo invisible que no contribuye para la transparencia y no contribuye a la lucha contra la corrupción. Muchas veces la fomenta y justamente torta este tipo de problemáticas selectivas. El gran problema que tenemos nosotros, para mí, como organización, como espacio político, es que nos falta ir a fondo. Nos quedamos siempre como en el medio, ¿viste? Como pasó con Vicentín. Vicentín hoy el mundo se lo está llevando puesto. El mundo está diciendo que es un fraude, que hay defraudación, que hay justamente compromisos asumidos que son totalmente ilegales e irregulares. Me acuerdo cuando estuvo el tema de Vicentín, algunos tengo que salir por los medios en mi caso chiquitos, locales, no tengo repercusión, y decíamos justamente el análisis de que esto iba derecho a ser un problema que iba a ser comprobado, que estaba bien orientado el gobierno. Entonces después, bueno, pasan algunas situaciones que no sé si tiene que ver con el tema de mediciones o de marketing o qué es lo que después genera recular. Y ahí es donde perdemos. Porque ellos sí van a fondo, esa es la gran diferencia que tenemos. Ellos sí van a ir a fondo por nosotros después. Llegan a volver al gobierno, no van a volver a amagar. No va a quedar uno libre, van a querer que estemos todos presos. Y este tipo de cosas siempre las hemos dejado de lado, lo mismo el Poder Judicial, tampoco hemos abordado esa batalla. Pero este tipo de cosas, este espacio de la lucha contra la corrupción, se la apropiaron justamente los corruptos. Se la apropió la derecha argentina, que desde la aparición del kirchnerismo, desde siempre, fundamentalmente desde 1946 para acá, que el caballito de batalla contra los gobiernos populares del peronismo era la corrupción. Y me parece que este libro viene a ocupar, o por lo menos empieza a ocupar un espacio que tendremos que haber ocupado hace muchos años. Porque hoy está claro quiénes son los corruptos. Y nosotros tenemos corruptos, por supuesto que tenemos corruptos. No puede no haber corruptos en un partido político, en el nuestro o en cualquiera, porque formamos parte de una sociedad en donde hay sectores que claramente buscan aprovecharse de los demás a través de maniobras ilícitas, de irregulares, como querramos llamar. En el lugar donde se arman son legales, en Argentina no son legales las sociedades offshore, pero en el lugar donde se arman, que generalmente son guaridas fiscales, son legales. Y la verdad que tener un diputado, un ministro o un presidente que tenga sociedades offshore, que tenga plata afuera, es inadmisible para un Estado de Derecho, para un sistema democrático. Y eso es lo que pasó en los 4 años del gobierno de Macri de manera sobreabundante en todo su gobierno. El concepto de puerta giratoria es entonces, yo estoy en un momento en el sector privado y en otro momento en el sector público, pero siempre estoy dando vuelta alrededor del mismo tema. Y esto podemos, si se quiere, el paroxismo, digamos, lo máximo de la puerta giratoria ocurrió durante el gobierno de Macri. Por ejemplo, el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía, el ministro fue el presidente de Shell. Y acá está, todos, no solamente el ministro, los secretarios, los subsecretarios, el secretario de gas, el presidente de Metrogas, el secretario de Energía Eléctrica venía uno de Denor. Y así, digamos que cubrieron absolutamente todos los cargos del Ministerio de Justicia. Y en todos los ministerios pasó lo mismo durante la época de Macri. Cuando Mauro hacía referencia a el préstamo del fondo como probablemente el hecho de corrupción más importante, yo diría que el préstamo con el fondo es consecuencia de un proceso previo
que también debería ser incluido dentro de los hechos de corrupción más grandes de la historia. El único problema que teníamos eran los famosos buitres, digamos, ¿no? Que era un pedacito que había quedado afuera de todo el arreglo, con un poder de lobby fenomenal, con cientos de miles de millones de dólares disponibles para hacer la campaña contra nuestro gobierno, y eso generó todo ese despelote que conocimos, el juez Griesa, que la oposición nos corría con el default, etc. Pero Argentina era un país desendeudado que fundamentalmente no debía grandes cantidades de dólares. Debía, en todo caso, la mayor parte de la deuda del Estado argentino eran pesos acá, a los acreedores argentinos que le habían prestado pesos al Estado Nacional. ¿Por qué se pidieron esos 100? ¿Cuál es la historia detrás de esos 100.000 millones de dólares? La historia es que hasta Néstor, el mundo se reía de Argentina y le prestaba guita, le prestaba guita, le prestaba guita, le prestaba guita, porque el negocio era prestarle guita. El negocio de los yanquis, fundamentalmente de los bancos yanquis, de Wall Street, que está lleno de este tipo de entidades financieras, bancarias, etc. El negocio de eso con los países como Argentina no era que la Argentina le devolviera la guita, es que Argentina le siguiera pidiendo guita. Ese era el negocio. Por eso tuvimos 30, 40 años de deuda externa hasta que llegó Néstor. Y cortó con esa lógica demencial, digamos, ¿no? De pedir guita. Después uno terminaba pidiendo guita para pagar el último préstamo de guita que te habían dado, ¿me entendés? Era una rueda totalmente disparatada. Bueno, así terminamos 2001. Así terminamos 2001 con esa terrible realidad, ¿no? Que fue muertos en la plaza y un país prácticamente debajo de la línea de pobreza. La otra pata de este problema tiene que ver, como decía Mauro, con el Poder Judicial. Exactamente. Es decir, tampoco nosotros podemos armar, agarrando el libro de Mauro, las mejores leyes para combatir la corrupción, pero si no podemos reformar el Poder Judicial argentino, digamos, va a ser absolutamente va a ser una reforma sin sentido la de la legislación vinculada a la corrupción. Tenemos que reformar el Poder Judicial en varios sentidos. Por lo pronto tenemos que terminar con esta idea de que los jueces investigan. Tenemos que pasarle toda la posibilidad de investigar a los fiscales, que sean los fiscales los que llevan las investigaciones, de corrupción o de cualquier otra cosa, pero fundamentalmente de corrupción. Hay muy pocas posibilidades para que abogados de afuera ingresen a un cargo público como un juez, para ser juez o para ser fiscal. Y nosotros, el peronismo tiene que buscar eso, tiene que generar las transformaciones en la legislación necesarias para que el abogado de a pie, que sabe lo que es transpirar para cobrar un honorario, para que se rompe el alma, que sabe lo que es patear una calle, que sabe lo que es un barrio, vaya a ocupar el cargo de fiscales. Hoy los jueces y fiscales argentinos son parte de la élite argentina. Nacen del mismo lugar de donde nacen los empresarios. Es decir, es para llorar, digamos, porque además esto tiene 100 años, no es que es nuevo, esto tiene 100 años. Y así como nosotros, desde el peronismo, nunca le dimos demasiada pelota a la corrupción, o a analizar, o a caracterizar la corrupción, tampoco le dimos mucha pelota al Poder Judicial. Tampoco le dimos mucha bola al Poder Judicial. Hace 100 años que la gente es la misma, digamos. Son los padres, los hijos, los nietos, los mismos apellidos, y el hijo de este juez lo puedo meter en el juzgado de mi amigo, y el hijo de mi amigo lo meto en el juzgado mío. Entonces, y así van adquiriendo experiencia esos chicos, tienen 10, 12 años de trabajo en la justicia, y cuando se presenta un concurso para un cargo vacante de juez o fiscal, lo va a ganar él, porque entre otras cosas, lo que hemos hecho desde la política es consolidar el poder de la corporación judicial. Como unos pavos, en lugar de darle más poder a la política en la designación de los jueces, le dimos más poder a los jueces. Finalmente el gobierno nacional le hizo una denuncia a Macri por el préstamo de fondo. Le hizo la denuncia. No sé si con tantas ganas, no sé si con mucho entusiasmo, pero la denuncia se hizo.
y está en la justicia. No avanza así cada tanto, sí, por supuesto sin ningún entusiasmo por parte de la jueza, pero además con una falta de, como decíamos hoy cuando arrancamos, con una falta de información a partir de la falta de coordinación del Estado, asombroso. Entonces, no hay capacitación en la justicia para avanzar en estas investigaciones que son claves para nuestro país.